Fórum Teológico. Ángel Guzmán les platica acerca de la teología y de la espiritualidad del ser humano en su vida. Mi nombre es Ángel Guzmán y estamos en Fórum Teológico. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Romanos. Quiero compartirles primeramente una cita de Romanos 8:28. Dice de la siguiente manera: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En pocas palabras, esta cita, ¿qué quiere decir? Que los que amamos a Dios, las cosas buenas o malas que nos ocurren, siempre es para nuestro bien. Esta cita siempre ha sido la que me ha acompañado a lo largo de mi vida. ¿Y por qué hablar de Romanos y por qué no de otro libro de la Biblia o de la Biblia en general? Normalmente diremos que no hay un libro más importante en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada libro tiene su importancia. Pero hoy quiero, y desde hace tiempo, quiero compartirles lo que yo he aprendido, sobre todo del libro de Romanos. Romanos es importante por varios aspectos y lo vamos a ir viendo. Esto solamente es una pequeña introducción. Sabemos que el autor intelectual de Romanos es Pablo, el más conocido como Pablo, pero su nombre original era Saulo o Saúl. Él no escribía, él redactaba solamente lo que quería en sus cartas. Tercio fue uno de sus discípulos que les ayudó a escribir. El lugar del nacimiento del libro de Romanos normalmente se dice que es Corintio, en el año aproximadamente 55 y 56 después de nuestra era. Fue dirigido a la iglesia o a los destinatarios que estaban en Roma. El libro ha sido distorsionado, mal interpretado y muchas veces descontextualizado. ¿Qué podemos considerar del libro de Romanos? Muchas veces se ha hablado que es el libro de la doctrina de pecados, el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, la doctrina de justificación y la doctrina de salvación. Hablemos que este libro fue muy importante porque cuando Lutero en más o menos en los 1500 empieza a traducir estos libros, se encuentra con el libro de Romanos y se encuentra con algo que, vean, 1500. Lutero era un monje, un especialista en la Biblia en latín, y no se había dado cuenta de la importancia de este libro. Y él le marcó tanto este libro cuando encuentra la frase que vamos a ser justificados por la fe, no por obras, no por lo que hagamos, sino por nuestra propia fe. ¿Qué palabras podemos encontrar en este libro? Vamos a encontrar justificación, mal entendida, fe también mal entendida. Creemos que la fe es confiar ciegamente y simplemente, o creer ciegamente, y simplemente la fe es la confianza. Vamos a encontrar que este libro nos va a hablar también de la circuncisión mal entendida, de la salvación, en donde aquí Pablo va a hacer hincapié de que primero los judíos y después los gentiles o los griegos. Pero él hace este hincapié. Primero se van a salvar como los judíos, porque recordemos que en los evangelios el mismo Mesías dice que la salvación vendrá de los judíos. ¿Qué otra? La gracia
mal entendida hoy en día como esa gracia grasosa en donde nos justificamos y podemos hacer lo que queramos porque sabemos que nuestros pecados van a ser perdonados por esa gracia, entre comillas, que hoy tenemos y que nos va a justificar aunque hagamos cosas malas en nuestra vida. Otro de los puntos importantes aquí en este libro de Romanos es de que nos va a mostrar Pablo la importancia de que el evangelio tiene que ir hacia los gentiles. Otro de los puntos importantes aquí que va a mencionar Pablo y que se va a enfocar mucho es en la ley de Dios. Nosotros sabemos que, o hemos escuchado que nuestras iglesias hoy en día nos hablan de la ley mosaica o la ley de Moisés, pero no, es la ley de Dios. Hay que quitarnos esta idea que tienen las iglesias, tanto la católica como la cristiana, de que la ley que se dio en el Sinaí o los 10 mandamientos fue la ley de Moisés. No, sí, en cierta manera sí, pero en el sentido de que es la ley de Dios que Dios se la dio a Moisés, porque se la tenía que dar a una persona. En este caso fue Moisés, pero la ley es la ley de Dios. Y aquí, tanto en el capítulo 1 de Romanos como en el 2, nos va a marcar todos aquellos pecados que marca la ley de Dios y que en aquel momento la comunidad de los romanos estaba batallando. Y Pablo, sin titubear, menciona cada uno de estos pecados y no tiene miedo de mencionarlos. Y hoy en día estos pecados están vigentes. Pero nunca nos hemos preguntado o no nos hemos hecho la pregunta de cómo llegó el Evangelio a Roma, cómo surgieron los primeros cristianos. Aquí quiero hacer algo hincapié que ya les había hecho en otros videos. Ustedes saben que yo he estudiado tanto en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, tanto con la iglesia de Cristo, como los bautistas, también con la iglesia anglicana, entre otros estudios que tengo del Antiguo Testamento. Pero aquí lo importante es de que podemos observar que en todas las iglesias, los ministros de culto, los pastores, los sacerdotes te dicen, es que nosotros tenemos la verdad, es que aquí solamente aquí te vas a salvar. Y yo te voy a decir una cosa, si tu pastor, si tu iglesia piensa de esta manera, creo que estamos desde ahí equivocados, porque hay miles de iglesias que según esto, si seguimos esto, no se salvarían. Hay miles de iglesias, miles de personas que cumplen los mandamientos, que cumplen las enseñanzas del Señor, entonces ellos no se salvarán. Pero en fin, volvamos al punto de Romanos. ¿Cómo llegaron los romanos? ¿Cómo llegó la evangelización cómo surgieron los primeros cristianos en Roma? Los primeros cristianos lo que podemos encontrar cómo llegaron los primeros cristianos a Roma es de la siguiente manera. Recordemos que a la muerte de nuestro Señor, los discípulos se dispersan y van enseñando a todas las gentes en lo que el mismo Señor les enseñó a sus apóstoles. Eso era una primer postura, pero recordemos que los apóstoles, los 12 apóstoles, pues nada más predicaron allí en el territorio de Israel, en sus comunidades, entre los propios judíos. Fue Pablo, primeramente, que empezó a salir fuera a los paganos. Pero creo que hay un hecho más importante que nos va a mencionar las Escrituras, en donde se pudo dispersar el Evangelio más rápidamente a todo el mundo conocido hasta entonces. Recordemos que el Imperio Romano dominaba
Judea, Judá y todas las provincias de Israel. En este caso, recordemos que como siendo un imperio, muchos habitantes de Jerusalén salieron hacia Roma por la cuestión, una política, cuestión de educación y la otra cuestión de comercio. Entonces ya había habitantes en Roma en este momento judíos o de nacimiento en Judea. Realmente aquí recordemos que hay una fecha importante que nosotros conocemos como Pentecostés, pero no es Pentecostés propiamente la palabra. En el pueblo hebreo hay 3 fiestas donde los judíos tenían que regresar de donde estuvieran para celebrar esas fiestas al templo de Jerusalén. Una de las fiestas es Shavuot, que es la fiesta de las primeras primicias o la celebración de los 10 mandamientos o la celebración cuando se celebraron cuando se dio los mandamientos en el Sinaí. En este entonces diremos que había en este momento muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén y en especial judíos que venían de Roma para celebrar esta fiesta de Shavuot, o como nosotros hoy la conocemos como Pentecostés. Viene el derrame del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a predicar. Recordemos en esa escritura de Hechos de los Apóstoles, en donde los apóstoles empiezan a predicar y todo el mundo les empiezan a entender porque han recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces se acaba la fiesta, la gente regresan a sus lugares y en sus lugares empiezan a vivir el cristianismo, empiezan a vivir las enseñanzas. Cuando Pablo empieza a ir de un lado a otro en sus misiones evangelizadoras, se encuentra con que recibe cartas de gente que está en Roma tratando de vivir las enseñanzas del Mesías o del nuevo cristianismo, o como en aquel entonces se conocía como el camino. No se le conocía como el cristianismo, sino como el camino del Mesías. Por eso Pablo recibe comunicación de estos cristianos en Roma y él les empieza a mandar estas cartas famosas que él escribe a los romanos. Hay que aclarar aquí que en la carta a los romanos habla de los romanos, habla de los griegos y habla de los gentiles. Y poco a poco vamos a ir aclarando este aspecto de la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene 16 capítulos que vamos a ir desglosando poco a poco. Muchas gracias.